que se va a observar de forma clínica como un aumento de volumen localizado en el área que esté afectada, ¿no? Posteriormente tenemos la otra posibilidad, que es que se rompa el conducto y que el producto de la secreción de estos acinos se deposite en el tejido subyacente y al conducto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Básicamente la saliva se va a almacenar en esta zona y lo mismo, ustedes lo van a ver clínicamente, ambas situaciones exactamente igual. La única diferencia es a nivel histológico, pero realmente eso es poco relevante, ¿ok? De nuevo, vemos aquí la estructura histológica de una glándula salival y quiero que esto lo repasemos porque tienen que reconocer varias partes importantes de ella. Ya ustedes saben que la bolita es el acino, que son las células productoras de las secreciones, y fíjense que arriba de ellas las arropa algo que se llama la célula mioepitelial. La célula mioepitelial, como el nombre lo dice, mio es músculo y epi de epitelio, ¿ok? Les dicen mioepiteliales porque tienen características similares a un músculo, porque son o tienen la capacidad de contraerse, y al contraerse exprimen el acino, impulsando así la salida de esa secreción hacia el conducto, ¿ok? Estas células son sumamente importantes en el desarrollo de muchísimas patologías neoplásicas a nivel de glándulas salivales y es por eso que se los menciono. Se ven a nivel histológico impresionantes cuando hablamos de algunas patologías como por ejemplo el síndrome de shock. Mucosales por extravasación, básicamente es lo mismo que les estaba comentando, es cuando se nos rompe el conducto y bueno, tenemos el almacenamiento de saliva en ese espacio tisular, ¿no? Fíjense cómo se ve de forma clínica un mucosele, se ve como una bolita que puede tener un color como azulado, transparente, realmente el color va a depender de la profundidad que se encuentre en el tejido, pero lo importante y lo bonito de esto es ver cómo se soluciona este problema, porque y cómo diagnosticarlo en la clínica, porque realmente el paciente que te va a llegar con un mucosele probablemente te llegue sin el mucosele incluso, te va a decir que él a veces se le presenta una bolita en el labio, pero se la muerde y la explota y ya no la tiene más hasta dentro de 15 días que le vuelve a salir y tú te quedas así como, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues eso es completamente normal en los mucoseles en el que se encuentran en planos bien superficiales, porque el paciente literalmente lo muerde, el líquido drena, pero sigue produciéndose el acúmulo de saliva en esta zona. Entonces se vuelve a formar el mucosele. Esto es un hito diagnóstico para poder determinar que estamos enfrente de un mucosele. Ahora, si el mucosele se encuentra en planos un poquito más profundos, probablemente se va a ver más azulado y no va a pasar esto, sino que va a estar ahí de forma persistente. Y la forma de tratarlos es quirúrgica netamente. Se hace una pequeña incisión con una pinza, rompemos básicamente la cápsula que envuelve esta lesión y fíjense lo fácil que es enuclearla. Importante es enuclear la lesión en conjunto con las glándulas salivales que se encuentran alrededor de la misma, ya que en el proceso de la incisión y de la excisión de la lesión se podrían romper los conductos de las otras glándulas salivales pequeñas asociadas a la misma, ¿ok? Es por eso que sacamos todas las pequeñas glándulas que están alrededor a la lesión. Hablando de patogenia. Esto es un poquito fastidioso, lo voy a leer y luego se los explico porque necesito que entiendan más o menos qué es lo que sucede. Básicamente el tejido de granulación presente va a favorecer la formación de una pared alrededor de la mucina que está derramada. Entonces, repito, se derramó una secreción que es mucina, básicamente como moco, saliva, ¿sí? Pero muy serosa. Alrededor de esa saliva se va a formar una pequeña cápsula que es básicamente de tejido de granulación. Este tejido de la glándula salival adyacente va a sufrir una alteración inflamatoria que es inespecífica a causa de la retención de moco. Y por último, tiene lugar la cicatrización en el interior y alrededor de la glándula. Es por eso que hay que sacar estas glándulas, porque no hay manera de recuperar ese conducto, de cerrarlo, ¿sí? Con respecto a las características clínicas, ya les dije, por lo regular se presentan en el labio inferior, cuando son fenómenos por extravasación. Cuando son fenómenos de retención suelen presentarse en el labio superior y en pacientes de edad avanzada, pero son poco frecuentes. Ahora, los de extravasación, insisto, el labio inferior y son bastante frecuentes en pacientes jóvenes. ¿Cuál es la razón?
Porque un paciente chiquitico, jovencito, está jugando con una pelota, se cae, se dio un golpe, y el traumatismo es por lo general el origen de estas lesiones, ¿sí? Siempre están asociadas por lo regular a un traumatismo. Se mordió, se golpeó, etc. Suelen ser indoloras y de superficie lisa, translúcida y de color azulado. Van a variar en tamaño y ya les comenté esto, que son frecuentes en niños y adolescentes. Con respecto a los diagnósticos diferenciales tenemos, en ausencia de evolución típica, debemos de considerar neoplasias en glándulas salivales, como por ejemplo el carcinoma mucoepidermoide, que aunque no es tan frecuente, hay casos que pueden generar un poquito de confusión clínica, ¿sí? Tenemos algo bien frecuente que es la malformación vascular o vena varicosa, que ya se las voy a mostrar, neurofibroma, lipoma, quiste de erupción o quiste gingival, si es que está en la mucosa alveolar. Miren esta imagen que me fascina. Estos son venas varicosas, ¿sí? Es básicamente una malformación vascular que se encuentra a nivel de la lengua, ¿ok? El vientre de la lengua. Y fíjense que ustedes de pronto ven esto y van a decirme, mira, un mucocele, mira muchos mucoceles. No son mucoceles. Esto es básicamente una malformación vascular y tienen que saberlo diagnosticar. Esto es bastante normal y frecuente en pacientes que están antiagregados o pacientes cardiópatas. Es bien frecuente, ¿ok? Miren acá. Yo insisto, de pronto ustedes ven esto, es un paciente joven, tiene esta lesión, y lo primero que uno llega a pensar es que estamos enfrente de un mucocele. Pero si ven que tiene un color como un poquito púrpura, y de hecho aquí se ve como una venita, y si yo presiono eso, entonces me puedo dar cuenta que es de origen vascular. Esto es netamente una malformación vascular. Y es por eso que es importante ser bien precavidos en la clínica, porque imagínense ustedes que nosotros cortemos esto acá o lo intentemos excisionar, eso va a sangrar como si no hubiese un mañana. Entonces no es un mucocele. El tratamiento ya se los comenté, es la excisión quirúrgica removiendo las glándulas menores asociadas a la lesión. Los mucoceles superficiales, a veces cuando son sumamente superficiales, no se requiere tratamiento porque revientan por sí mismos, pero si recurriesen, entonces los sometemos a terapia quirúrgica. Miren esta imagen tan bonita donde se ve la glandulita salival y el mucocele con su pared. Lo mismo, mucocele por retención es cuando tenemos un cialolito bloqueando la salida del conducto excretor, ¿sí? Con respecto a las características clínicas son exactamente iguales, solo que se van a presentar en el labio superior, paladar, mejilla o piso de la boca y seno maxilar, ¿ok? Pero es exactamente igual al anterior. La extirpación es el tratamiento normal. Ahora, pasando a otro tema ya, que es un mucocele pero muchísimo más grande, que es una ránula. Déjenme mostrarles una imagen para que visualmente les quede grabado. Esto es una ránula. Es como un mucocele gigante, pero en el piso de la boca, ¿ok? Si ustedes ven un mucocele gigante en el piso de la boca, no se llama mucocele, se llama ránula. Ese es el término clínico que recibe esta patología, ¿ok? Y es básicamente ocasionada por principalmente retención de moco debido a un cialolito. Es por lo regular la causa más frecuente. Va a aparecer casi de manera exclusiva en el piso de la boca y se relaciona principalmente con las glándulas submandibulares y las sublinguales. La ránula es una patología rara, cuya etiopatogenia se basa en la retención o extravasación de saliva de la glándula sublingual, ¿ok? Se describen dos tipos, una superficial o ránula bucal y otra cervical, que la conocemos como plunging ránula. Esta primera se va a limitar al espacio sublingual, mientras que la segunda se va a delimitar a la parte más cervical. La vamos a encontrar básicamente por debajo del músculo milioideo, y es allí donde las vemos como que clínicamente pareciera que el paciente tuviera una papada, ¿ok? Pero cuando usted lo palpa es una bolita bien dura. Con respecto a su etiología y patogenia, lo mismo, puede ser un traumatismo o por la obstrucción del conducto ductal. Cuando hablo de traumatismo uno dice, pero ¿cómo te vas a traumatizar el piso de la boca? Es un poquito atípico, pero puede suceder en procesos quirúrgicos de exodoncias. De pronto el cirujano fue un poquito brusco y le metió el force para allá adentro al paciente, y eso podría lesionar el conducto y, bueno, ocasionar que se forme allí una ránula. Insisto, esto no es una condición frecuente, pero puede pasar.
Y una de las cosas más comunes que sí pueden suceder son los cialolitos. Hay pacientes que tienen esa tendencia y nada, producen un pequeño calculito que va a obstruir ese conducto y de allí que se forme la ránula. Lo interesante del tratamiento de estas cosas es que hay varios tipos de opciones de tratamiento. Una de las más comunes es la marsupialización y excisión de la lesión. Cuando hablo de marsupialización, que yo sé que es un término un poquito confuso, es básicamente abrir la lesión, permitir que el líquido drene y suturar los bordes de la lesión al tejido adyacente. Esto lo que va a generar es básicamente una cicatrización por segunda intención, en donde el epitelio bucal va a entrar dentro de lo que es el tejido que reviste a esta cápsula patológica, ¿sí? Y va a colonizar todo esto. Y poco a poco, pero muy poco a poco, todo ese tejido epitelio bucal empieza a desarrollarse y cierra la lesión, como por arte de magia. O sea, no hubo que hacer un procedimiento quirúrgico invasivísimo, sino que simplemente le permitiste al cuerpo sanar por sí solo. Pero es un poquito fastidioso para el paciente porque eso implica tener ese hueco allí, ¿ok? Abierto, que tiene que lavar constantemente. Entonces, es un proceso lento. Ahora, una opción de tratamiento menos traumática sería, por ejemplo, en el caso de que se ocasione debido a un cialolito, hacer la cialolitiasis, que básicamente es colocar como un ultrasonido, un equipo de ultrasonido, como decir el escáner, pero es una punta muy finitita, un equipo muy especializado que se mete dentro del conducto y va desintegrando ese calculito. Hay ocasiones que incluso por la paroscopía pueden sacar ese cialolito, ¿no? Es súper interesante. Ya vieron entonces que las características clínicas básicamente es eso, un tejido blando fluctuante, unilateral en el piso de la boca, de color azulado, que puede tener una extensa variedad de tamaños. Y en los casos de que sea un cialolito, a veces radiográficamente lo podemos ver. Ahora, hablando de enfermedades infecciosas, paso a hablar de la parotiditis, que recordemos eso es básicamente una cialoadenitis infecciosa aguda viral que daña principalmente a las glándulas parótidas y se considera el trastorno más común de las glándulas salivales. La parotiditis es básicamente esto que ustedes conocen como paperas, ¿okay? Su agente causal es el paramyxovirus. La aparición de los síntomas clínicos la precede un periodo de incubación de 2 a 3 semanas y se transmite por contacto directo con gotas de saliva. Denme un momentito que me están escribiendo por el grupo. Hay gente que se quiere unir. Vamos a intentar aceptarlos. Ya los acepté. Ok, seguimos entonces por acá. Fíjense que aquí tenemos pacientes con paperas. ¿A quién le da paperas? Por lo regular le dan a los pediátricos, ¿sí? Sin embargo, es viable encontrar pacientes adultos que contraigan la enfermedad. Es poco común, pero sí puede suceder. Características clínicas. Tenemos un paciente con fiebre, con malestar, con cefalea, con escalofrío, dolor preauricular, bien importante esta característica. La infección usualmente va a ser bilateral e inicialmente la inflamación va a ser asimétrica, alcanzando su máxima amplitud en los días 2 y 3. 10 días después va a empezar a observarse la disminución del tamaño de esta inflamación y va a afectar tanto a hombres como a mujeres por igual. Algunas veces se puede desarrollar algo que se llama como orquitis u oforitis, que son capaces de provocar esterilidad. Quizás algunos de ustedes habrán escuchado a sus papás diciéndoles que, ay, que si les da papera los va a dejar estériles, porque no van a poder tener hijos. Se debe a esto, pero esto es muy poco común que suceda. Ha pasado, pero es sumamente poco común. Diagnósticos diferenciales, hay que diferenciarlo de infecciones bacterianas, de cálculos salivales que podrían producir síntomas similares y enfermedades como los linfomas y sarcoidosis. Tratamiento y pronóstico, la terapéutica es básicamente asociada a la sintomatología y reposo en cama. Se le mandan analgésicos al paciente, la regla general es la recuperación completa, pero insisto, han habido casos locos en donde tenemos encefalitis viral, miocarditis, nefritis o imposibilidad de concebir luego, es decir, esterilidad de los pacientes, ¿sí? Pero insisto, esto es muy poco común. Vamos a acercar aquí a alguien.
Ahora, fíjense que aquí te dice, es posible prevenir la enfermedad con la vacuna. Ya hay una vacuna para eso desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, esta enfermedad realmente es muy poco común hoy en día. Ok. Cialoadenitis citomegálica. Esto es básicamente lo mismo, es solo que el agente infeccioso va a ser el citomegalovirus. Antes era considerada una enfermedad bastante rara que solo afectaba a los neonatos, pero en la actualidad también se puede ver que afecta a adultos inmunosuprimidos. Sus rasgos clínicos son muy similares: fiebre, hipertrofia de las glándulas salivales, hepatoesplenomegalia y linfocitosis. Ahora, con respecto a las cialoadenitis bacterianas, esto me encanta porque hay que saber diferenciar entre si es viral o si es de origen bacteriano. Y cuando es de origen bacteriano, hay algo que se hace que es bien desagradable, que les va a encantar, que es ordeñar la glándula parótida. Ustedes llegan y presionan la salida del conducto de esteno, ¿sí? Y puede salir pus. Si sale pus, por lo regular estamos presentes ante una infección de tipo bacteriano en la parótida. Esto no es muy común, pero puede pasar, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que tienen síndrome de Sjögren, en donde hay poco flujo salival a nivel de esta zona, lo que permite que las bacterias colonicen el conducto y luego lleguen a la parótida, y bueno, de allí que se forme la cialoadenitis bacteriana, ¿no? Y el tratamiento para estas patologías es bien chévere porque tú lo que tienes que hacer aquí es recolectar este exudado y mandarlo a estudiar para poder determinar qué bacteria es esta y poderla atacar con antimicrobianos apropiados que puedan atacar a esas bacterias. Pero por lo regular uno manda algún tipo de antibiótico de amplio espectro y bueno, por lo regular mejor. Los síntomas es básicamente lo mismo. Ya les hablé sobre el tratamiento y el pronóstico. Y ahora pasamos a hablar acerca de patologías asociadas a trastornos inmunológicos como lo que es la lesión linfoepitelial benigna, que es básicamente un trastorno muy poco frecuente que va a afectar a la parótida principalmente y está asociado a pacientes infectados por el VIH, ¿ok? Esto se ve bien interesante, fíjense acá, es un aumento que puede ser unilateral o principalmente bilateral de las glándulas parótidas, asociado principalmente a la cola de la parótida, ¿okay? Que histológicamente es bien particular porque se va a apreciar la atrofia del parénquima glandular con importante infiltración linfocítica y reemplazo de los ductos salivales por islotes sólidos de epitelio y células mioepiteliales. Importante lo que les comentaba acá. A nivel histológico, la presencia de las células mioepiteliales diagnostica muchísimos tipos de patología. Entonces, tengo un paciente que es VIH positivo y que tiene este aumento enorme de las parótidas. Una de las cosas que debo considerar es la lesión linfoepitelial benigna. ¿Qué pasa con este paciente? Suelen tener un poquito de flujo salival disminuido porque las glándulas parótidas se van a encontrar completamente atrofiadas, ¿sí? Características clínicas, ya les dije, la forma clínica habitual de presentación consiste en una tumoración cervical indolora de crecimiento lento, sin signos inflamatorios, con frecuencia bilateral, aunque asimétrica, con mayor frecuencia en mujeres. El tratamiento es controvertido. Las manifestaciones clínicas responden habitualmente al tratamiento con antirretrovirales. En ausencia de respuesta, si el paciente refiere molestias locales o motivos estéticos, se ha propuesto como tratamiento el drenaje percutáneo periódico de los quistes y la exéresis quirúrgica. Pero imagínense usted tener que someter a ese paciente constantemente a drenar esas parótidas, ¿no? Por lo regular a veces lo que hacen es sacarlas y ya. Síndrome de Sjögren es una cosita bien importante que deben de conocer, también está asociado al sistema inmunitario, ¿okay? Es una enfermedad autoinmune crónica presente entre el 0.1 y 3% de la población mundial, ¿okay? Y básicamente esto es una enfermedad en donde el sistema inmune ataca a las glándulas exocrinas, ¿sí? En donde básicamente me va a atacar a literalmente todo, las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, las glándulas lacrimales, se ve afectado todo. Entonces esto es un paciente que es muy triste porque es un paciente con lo que llamamos síndrome de sequedad, ¿sí?
Tienen los ojos secos, la boca seca, entre otras cavidades secas, la piel seca, todo les duele y les arde precisamente por esto, ¿no? Es muy triste y ocasiona que estos pacientes se sientan o entren en depresiones increíbles. Muchos de estos pacientes, o un gran porcentaje de estos pacientes, terminan suicidándose por precisamente lo difícil que es manejar la patología y lo dolorosa que es, ¿ok? La histología es exactamente igual a la de la lesión linfoepitelial benigna, y con respecto a las características clínicas es importante encontrar estos detalles, que por lo regular está asociado a la xerostomía, que se queda en los ojos o en la piel. Por lo general está asociado a mujeres en edad menopáusica, ¿sí? Tenemos hipertrofia de la parótida y enfermedad reumatoide. Cuando ustedes tienen un paciente con todas estas características, lo más probable es que sea síndrome de Sjögren, pero diagnosticar esta enfermedad es sumamente difícil y realmente eso hay que ya destinárselo a un patólogo bucal que se encargue, o a un médico bucal que se encargue de esa parte. Aquí están todas las enfermedades orgánicas sistémicas en el síndrome de Sjögren. Esto es todo lo que ustedes pueden encontrar a nivel de piel, glándulas salivales, conductos digestivos, respiratorios, sistema cardiovascular, hematopoyético y musculoesquelético. Todo este montón de cosas van a sufrir nuestros pacientes con síndrome de Sjögren. Súper, súper triste. El tratamiento actualmente no va a ser bien delimitado o bien definido a nivel odontológico. Sin embargo, hay alternativas de tratamiento mediante fármacos cialogogos. Cialogogos es decir, que producen saliva. También hay sustitutos salivales artificiales. Hay saliva artificial, así como hay lágrimas artificiales, hay saliva artificial. Además de otras terapias farmacológicas que básicamente van a tratar de mantener la ecología y las condiciones orales lo más estables posible. Estos pacientes literalmente viven con la botellita de agua encima, porque imagínense ustedes tener la boca completamente seca todo el tiempo. Esto obviamente está asociado también a un paciente con altísimo nivel de caries, ¿okay? O índice de caries, porque precisamente la saliva tiene células inmunológicas que combaten la caries y permiten la remineralización del tejido dentario, ¿cierto? Cuando no tienes saliva, entonces eres más propenso a desarrollar muchísimas caries. Sin embargo, estos son pacientes que de pronto tienen la boca desastrosa con respecto a las caries, pero no tienen nada de cálculo. Por lo regular no tienen nada de cálculo. Ahora vamos a hablar acerca de las neoplasias de las glándulas salivales. Aquí, como ya yo les venía diciendo, no vamos a hacer tanto énfasis porque es un tema bien profundo y bien complicado. Vamos a hablar muy por encima. Yo aquí les dejé este link que me pareció súper chévere porque es como un resumen de las neoplasias, bien chévere, bien facilito, ¿ok? En donde te los clasifican en tumores benignos y aquellos malignos. Vamos a hablar un poquito de las generalidades. Son poco frecuentes y constituyen básicamente el 3% de los tumores de cabeza y cuello. Alrededor del 80% de estas lesiones son benignas y los malignos realmente son muy poquitos, representando el 5% de los cánceres de cabeza y cuello. Es una enfermedad propia del adulto con una edad media de presentación de 45 años, pero no quiere decir que no se presenten niños, sí aparecen niños. De hecho, en el 5% de todos los casos puede que sean niños, ¿okay? Con respecto a la clínica, si son benignos, por lo regular tenemos una masa asintomática y de crecimiento lento. Los tumores benignos de la parótida tienen una localización típica en la región de la cola de la glándula y son móviles, y la función del nervio facial suele ser normal. Estos son datos importantísimos para poder determinar que la patología ante la que estamos presentes es benigna o maligna. Lo curioso es que si la patología fuese maligna, al paciente le va a doler por lo regular. Un paciente con alteraciones a nivel de las parótidas o las glándulas salivales que duele, que evidentemente es una neoplasia, pero está generando dolor, parestesia o disfunción de algún tipo de función del nervio, lo más probable es que estemos ante una neoplasia de tipo maligno, ¿okay? La localización submandibular se presenta de manera similar y la sublingual usualmente se presenta como una masa de suelo de boca asociada a algún tipo de grado de molestia. De nuevo acá les muestro la imagen en la que pueden ver aquí la colita de la parótida, ven como las ramitas del nervio facial salen por allí y también ven acá la arteria y la vena facial. Miren acá a la paciente, esta es la representación gráfica
de básicamente lo que se ve a nivel macroscópico y lo que se ve a nivel clínico, ¿no? Fíjense que esta paciente tiene evidentemente una neoplasia a nivel de la parótida, que es lobulada, ¿ok? Y si la tocáramos, probablemente estas bolitas serían fluctuantes, como móviles, no se van a sentir induradas. Y probablemente esto le genera cierta molestia a la paciente, pero no dolor. Ahora, si la paciente le doliera y le generase parestesia o parálisis facial, evidentemente estaríamos ante una lesión maligna. Fíjense esta paciente que les estoy mostrando acá. Ella tiene evidentemente una neoplasia en su glándula parótida y fíjense cómo ella tiene parálisis de este lado de la cara, ¿sí? Ya eso me indica verídicamente que estoy ante una lesión invasiva de tipo maligna de la parótida, precisamente porque la parótida está justo allí, al ladito del nervio facial. Entonces lo más probable es que haya habido invasión neural de esta malformación, ¿sí? De esta neoplasia maligna. Entonces, los signos de malignidad son el inicio del dolor, la parestesia o la parálisis del nervio facial, crecimiento rápido, difonía, compromiso cutáneo mucoso, fijación y dureza de la masa a tejido y adenopatías cervicales. Todo esto son datos que se asocian a signos de malignidad. Ahora, hablemos entonces de los tumores benignos más frecuentes o que deberíamos todos de conocer por lo menos por encima. Tenemos el adenoma pleomorfo. Yo de todo esto, como les dije, vamos a hablar muy por encimita. Es el más común, representa el 65% de todas las neoplasias salivales. El 85% de ellas se localizan en la glándula parótida, el 8% en la submandibular y el 6% en las glándulas salivales menores. Es más frecuente en mujeres y la edad media de presentación es de 40 años, de crecimiento lento y la mayoría de las veces va a ser asintomático. Sus características clínicas básicamente es un aspecto macroscópico de tumor liso y lobulado con una cápsula fina e incompleta. Lo más probable es que esta patología que les estoy mostrando aquí sea precisamente eso, un adenoma pleomorfo. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Eso, tratamiento y prognosis. El tratamiento de elección es la disección extracapsular, lo que se asocia a baja morbilidad, con tasas de recidiva del 2%. Puede volverse a formar, pero es poco posible, ¿okay? O poco probable. La simple enucleación está contraindicada ya que las recidivas alcanzan el 45%, en casos en estos casos de hecho se podría beneficiar el paciente de la radioterapia. En raras ocasiones se puede dar metástasis, suena loco, pero sí, un tumor de tipo benigno puede generar metástasis. En casos del adenoma pleomorfo puede haber metástasis hacia hueso, ganglios linfáticos, pulmón, cavidad oral, faringe, piel, hígado, etc. El tumor de Warthin o cistadenoma papilar linfomatoso es la segunda neoplasia benigna más frecuente y se localiza sobre todo en la glándula parótida. La mayoría de las veces aparece como una masa de crecimiento lento en la cola de la parótida. Con respecto a sus características clínicas, es básicamente una masa lisa con una cápsula bien definida y al corte muestra múltiples espacios quísticos de diferente tamaño, rellenos de un material mucinoso parduzco en su aspecto. Histológicamente tiene una imagen característica con un epitelio papilar de doble capa y un estroma linfoide que se proyecta hacia los espacios quísticos. Aquí en la parte histológica yo no me voy a enfocar, o sea, el parcial va a hablar un poquito de patologías de las glándulas salivales, pero no voy a tocar para nada la histología de las neoplasias de las glándulas salivales, ¿ok? Con respecto al oncocitoma, es casi exclusivo de la parótida y presenta menos del 1% de los tumores parotídeos. Es más frecuente en la sexta década de vida y sin diferencia en cuanto a los sexos. Es sólido, firme y de consistencia gomosa. Usualmente se presenta como una masa indolora en el lóbulo de la superficie de la parótida. El tratamiento de elección es la parotidectomía superficial con preservación del nervio facial. Se dan cuenta que todos estos que son benignos por lo regular no duelen y son lobulados. Un lipoma no es más que un tumor de tejido graso que puede en estos casos estar ubicado en la glándula parótida. ¿Okay? Puede ser intraparotidio o paraparotidio. Se presenta como una tumoración asintomática redondeada, blandita, bien delimitada
Y en la tomografía computarizada se puede mostrar como una atenuación baja, similar a grasa en un caso de localización submandibular. Puede confundirse con grasa normal. El tratamiento es la extirpación en caso de que altere la parte estética del paciente. Ahora, hablando de tumores malignos, solamente voy a mencionar unos pocos. Tenemos el carcinoma mucoepidermoide, que es el más frecuente, representando el 44% de los casos de neoplasias malignas. La media de presentación es de 47 años. Algunas series van a mostrar predominio del sexo femenino. Su localización más frecuente va a ser la parótida y en raros casos su origen puede ser la mandíbula, recibiendo en estos casos el nombre de carcinoma mucoepidermoide central. El carcinoma adenoide quístico, conocido también como cilindroma, es el segundo más común y puede localizarse más frecuentemente en la parótida o en la glándula submandibular y las glándulas